Ya empezamos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos reunimos de nuevo en el foro de ontología médica en esta 10ª etapa de las sesiones que ya comenzaron el mes pasado y que hoy continuamos iniciando un grupo de temas que nos han parecido que tenían que protagonizar las sesiones de este curso, que son las referidas al nuevo Código de Deontología. Como sabéis, el nuevo Código de Deontología se emitió en diciembre del 2022 y, por lo tanto, el revisar tanto aspectos antiguos como novedosos que aporta este código, pues nos ha parecido que sería el tema estrella, el tema clave para este curso en el que nos desenvolvemos. El nuevo código pues, nos va a hablar, como siempre, de la función deontológica que es pieza clave en la estructura de los colegios profesionales. De manera que se puede decir que la función esencial del colegio profesional es la ordenación y el control del ejercicio profesional, lo cual conlleva la función deontológica. La función deontológica, claro, pues quiere realizar o llevar a cabo, y así lo hace, un grupo de actividades referentes a ordenar la profesión, velando por por la ética y por la dignidad profesional, pero también por la satisfacción de los derechos de los pacientes. Y además, un segundo grupo de actividades que son las funciones disciplinarias que le corresponda ejercitar en los momentos en que hay alguna desviación de las conductas. De manera que el código viene a recoger en términos que se elevan a la categoría de términos expresables y controlables, incluso desgraciadamente en alguna ocasión sancionables, pues todas aquellas actividades que se propone la función deontológica. El código debe estar acorde con la legalidad, debe ser publicitado, es decir, conocido por los profesionales e incluso por el mundillo, vamos a decir así, de aquellos pacientes, empresarios, directivos, etcétera, que estén en contacto con los profesionales y que deben conocer algo, al menos, del código deontológico. Por eso, claro, a nosotros pues, nos ha llamado la atención la necesidad que tenemos los propios profesionales de conocerlo y de darlo a conocer, el código deontológico. Esa es la razón de ser de este foro en el que estamos y en el que llevamos 10 años que han sido pues, muy satisfactorios, porque la verdad es que la asistencia, la atención a las sesiones ha ido creciendo, la participación de los compañeros y compañeras que asisten también, pero luego, desde que estamos en estas metodologías online, pues hemos comprobado que también otros profesionales no médicos pues se han asomado a nuestro foro en determinadas circunstancias, en determinados temas que a ellos les interesaba naturalmente. Y es que el código deontológico, pues hay que decir que no solo se refiere a las sanciones, como puedan pensar algunos que lo conocen menos, sino que realmente tiene una función didáctica, una función preventiva que nos va dictando pues muchas veces normas, consejos para no caer en errores o desviaciones de las conductas deseables y, en definitiva, una orientación del profesional hacia una excelencia profesional. Por eso, el código tiene mucho materia de la que hablar y de la que discutir, porque después, como sabéis muy bien, no es lo mismo el leer la normativa que el tenerla que aplicar, a lo mejor pues cuando estás de guardia solo en la UCI o cuando estás ejerciendo en un pueblo de unos pocos habitantes y que hay que llevar allí a la práctica el hecho de la aplicación de las normas deontológicas que van siempre implícitas en el acto médico. Claro, todas estas circunstancias han provocado que los debates sean muy amenos, no solo de preguntas, sino de aportación por parte de los compañeros, de experiencias que ellos han ido teniendo en sus respectivos ámbitos de trabajo. Por lo tanto,
el enfocar ahora el nuevo código, pues creo que va a ser un tema de interés, y para eso pues hemos elegido, yo creo que a la persona más ideal para poderlo hacer. Es el doctor Enrique de la Figuera. Enrique de la Figuera ha sido un hombre ejemplar en su ejercicio profesional, un referente modélico para alumnos y para residentes y para los compañeros en general, en su ejercicio de especialista en medicina familiar y comunitaria. Ha sido también miembro del comité editorial de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, profesor asociado de la Facultad de Medicina, pero sobre todo un médico vocacional, de estos que han dado pues todo para el enfermo, y en ese todo pues incluyamos su inteligencia clara, su formación realmente impresionante en cuanto a los temas de medicina familiar y comunitaria, y su entrega personal de no regatear horas y esfuerzos en favor de los enfermos. En fin, casi podríamos decir que al hablar de código deontológico, pues podríamos presentar la biografía del propio doctor Enrique de la Figuera, y esto nos serviría ya de modelo para decir cómo hay que realizar la profesión. Por otra parte, el doctor La Figuera pues, conoce muy bien el Colegio de Médicos, que, como decíamos, su pieza fundamental es la función deontológica. Bueno, pues él ha sido presidente de la Comisión de Formación Permanente en el colegio, ha sido vicepresidente, ha sido presidente y ahora preside la Comisión de Deontología. Y, en fin, voy a decir como mérito para mí el más gratificante es que compartimos juntos ahora la coordinación de este foro de deontología. Tengo el honor de que él, a pesar de mi situación de jubilado, pues me acepta como compañero de viaje en esta gratísima tarea de coordinar, de seguir dirigiendo el foro de deontología que hoy nos mantiene aquí reunidos. Bueno, pues entonces el doctor La Figuera puede comenzar ya su exposición para que luego tengamos también un tiempo de debate y de preguntas, si así lo desean. Muchas gracias. Muchas gracias por tus amables palabras, profesor Cía. Efectivamente, de mi currículum, lo que más satisfacción me produce, a pesar de que hace poquito estoy jubilado forzosamente por haber llegado a la edad reglamentaria de los 70 años, es ser médico de familia comprometido con la profesión y sin haber perdido la ilusión, a pesar de que desde hace décadas la medicina de familia tiene serios problemas. Pues bien, me permitirán ustedes que haya modificado un poco esta presentación precisamente para no incurrir en la maleficencia de su psique y de sus oídos y no agotar la virtud de la prudencia y la paciencia que seguramente todos ustedes tendrán conmigo. Bien, vamos a empezar por refrescar algunos conocimientos como el código. ¿Qué es un código? Es un conjunto de normas legales sistemáticas, es decir, un conjunto de comportamientos y de normas ordenadas y relacionadas entre sí que regulan de forma unitaria una materia determinada. O bien es un conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Generalmente, la palabra código implícitamente lleva la obligación de su cumplimiento. Así, por ejemplo, tenemos el Código Civil, el Código Penal, el Código de Tráfico y la Seguridad Vial, el Código de la Justicia Militar y, en nuestro caso, el Código de Deontología Médica. Y deontología proviene del griego deon y ontos, lo que es necesario, deber, y de logia, que es el estudio de lo que es necesario hacer, de lo que es el deber. Bien, también se puede decir que es la rama de la ética que trata de los deberes relacionados con el ejercicio de una profesión, en este caso la medicina. Y es la parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales. El Código de Deontología, como ustedes pueden ver, también es una guía de ética médica, es decir, sería la ética aplicada a la medicina. El Código de Deontología Médica es un documento que incluye un conjunto de criterios mayoritarios, quiere decir que se ha tenido en cuenta
la opinión mayoritaria de la profesión médica, aunque siempre habrá compañeros que disentirán de sus afirmaciones y se respeta esta disensión. Y se apoya en la deontología con normas, valores y obligaciones que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una profesión. Es decir, que aquí está la autorregulación de la profesión médica, que es una función delegada por el Estado en los colegios de médicos y concretamente en el nuestro, entre otros. Los códigos de deontología se ocupan de los aspectos éticos del ejercicio de la profesión que regulan. Es decir, que es un documento que incluye aspectos científico-médicos, aspectos legales y aspectos de bioética. Como he comentado al principio, es la ética aplicada al ejercicio médico, entre otras funciones del Código de Deontología Médica. Vamos a hacer un viaje en el tiempo 1000 años atrás, 2000 años atrás, con Hipócrates de Cos, médico de la era de Pericles, fundador de la escuela hipocrática, coautor del Corpus Hippocraticum, porque hay autores que dicen que él solo no pudo elaborar los 19 tomos de que consta este Corpus Hippocraticum. Es el primer médico clínico y se le considera el padre de la medicina clínica. Pues bien, en varias obras, por ejemplo, en una de ellas que es sobre el médico, y habla de algunos aspectos que debe reunir el médico: su forma, su imagen, su forma de actuar ante el paciente, su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, pero sobre todo es conocido por el juramento hipocrático. El juramento hipocrático, que tiene algunos valores universales de la medicina imperecederos y que son muchos que están vigentes a día de hoy, sin embargo, otros que no lo están. ¿Han visto ustedes también la imagen de Galeno? Galeno, médico, seguidor de la escuela hipocrática, discípulo de 2 seguidores de Hipócrates, médico de gladiadores, que por su pericia fue nombrado médico personal del emperador Marco Aurelio y que fue el difusor de la escuela hipocrática que ha tenido vigencia durante casi 1000 años. Pues bueno, repasando algunas frases del juramento hipocrático, vemos aquí, como suele ser una constante, el venerar y respetar a los maestros y el compromiso en enseñar a los hijos de sus maestros, a los propios hijos o a todos los alumnos comprometidos que hayan prestado este juramento. En esta otra frase, en cuanto pueda y sepa, usaré de las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de todo ello el daño y la justicia, viene reflejada la pericia, la prudencia, la diligencia, la no maleficencia, evitar el daño, la beneficencia de los principios de la bioética en provecho de los enfermos y el principio de la justicia. Y también en la última frase, no tallaré cálculos ni castraré, sino que dejaré esta actividad a los artesanos, ya establece un esbozo de los límites del ejercicio de la profesión entre diferentes profesionales sanitarios. Él era un médico clínico y reconocía que no tenía la pericia para realizar estas intervenciones, que la dejaba en manos de los artesanos. Otras frases que abogan sobre el secreto profesional vigente hoy en día. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiera acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, aquí apunta que en algunos casos, como viene reflejado en nuestro código de deontología, si se va a causar un daño a un tercero o en casos de salud pública, puede divulgarse en lo que ampara el secreto profesional. Pero esto es una excepción. Y en esta última frase hay quien ve un alegato a estar en contra de la eutanasia. Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten. Que sí, que también va la dirección en este sentido, pero hay que ir más allá, porque en aquella época, sobre todo en la medicina clínica y natural que ejercía Hipócrates, había sustancias y drogas que pudieran tener un efecto
beneficioso, pero también podían ser mortales para el paciente. Y entonces él aquí hace una objeción de ciencia en este aspecto. Y aquí sí que es tajante. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Como entonces no había colegios de médicos, ni existía la comisión de deontología, pues apelaba a los dioses el premio o el castigo por el cumplimiento o la contraveniencia del código de deontología, y a la sociedad, que, como dice aquí, si lo cumple, sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad, y en caso de que sea un transgresor y un perjuro, avéngame todas las desgracias contrarias. Damos un salto de otros 1000 años y tenemos aquí en acción a Moshe ben Maimón, Musa ibn Maimun, más conocido como Maimónides, judío sefardí, nacido en Córdoba, médico, filósofo y autor de la famosa oración o plegaria de Maimónides, que era de rezo obligado antes de comenzar su actividad profesional. He extraído también aquí algunas frases donde tienen alto contenido de ética y deontología. Entonces, aquí habla que la sed de ganancias o la bendición de renombre y admiración son enemigas de la verdad y del amor a la humanidad y pueden desviarme del noble deber de atender al bienestar de las criaturas, el principio bioético de la beneficencia, el bien del paciente por encima del propio. Aquí también el principio de la justicia, que esté siempre dispuesto a ayudar con buen ánimo al pobre, al rico, al malo y al bueno, al enemigo igual que al amigo. Y un principio de la empatía, haz que en el que sufra yo vea siempre a un ser humano. Otro ejemplo de lo que es la prudencia, la pericia y la veracidad, que sepa discernir lo que está ausente y escondido mediante la historia clínica y la exploración. Y no permitas que me arrogue el poder de inventar lo que no existe, es decir, actuar lo que entenderíamos hoy día en base a la evidencia científica de aquellos tiempos. Lo más importante en la relación médico-paciente y sobre todo en el acto médico es centrarse en el paciente. Dice que ningún pensamiento extraño desvíe mi atención cuando esté a la cabecera del enfermo o perturbe mi mente en su silenciosa deliberación, pues son grandes y complicadas las reflexiones que se necesitan para no dañar a tus criaturas. Otro ejemplo de que aboga por la seguridad del paciente. La relación médico-paciente bien afianzada se traduce en que tengan confianza en mí, en mi arte y que sigan mis prescripciones y mi consejo y que por lo tanto se alejen las prácticas pseudocientíficas que éste identifica con los charlatanes. Unas cuantas frases, lo mismo, sobre el agradecimiento a sus maestros. Esta otra frase, sin embargo, hoy no tendría cabida en el código de deontología. Si algún colega de más años, orgulloso de su mayor experiencia, quiere desplazarme o me desprecia o se niega a enseñarme, que eso no me haga un resentido, porque saben cosas que yo ignoro y eso lo he omitido y porque son ancianos. En este momento el código de deontología no admite que un colega pueda o no enseñar deliberadamente o despreciar a otro colega. Esto en este momento no es una práctica deontológicamente correcta. Aquí aboga por el derecho de los médicos y el deber ético de aumentar los conocimientos, el desarrollo profesional continuo y la formación continuada en estas frases. No permitas que me engañe el pensamiento de que ya sé bastante, por el contrario, concédeme la fuerza, la alegría y la ambición de saber más cada día. Aquí considera que la medicina
es una ciencia que está en desarrollo y que por lo tanto no es posible abarcarla toda en ese momento y que hay que formarse continuamente. Bueno, en el acto solemne que todos los años celebra la Facultad de Medicina y el Colegio de Médicos para despedir a los egresados de la facultad y recibir a los nuevos médicos, siempre se lee en ese acto solemne el juramento hipocrático modificado mediante la Declaración de Ginebra o un resumen de la plegaria o la oración de Maimónides. Damos otro salto de 1000 años hasta la actualidad y aparece el Boletín Oficial del Estado de septiembre de 1945, 6 años después de terminada la Guerra Civil, en el que el Ministerio de la Gobernación, mediante la Orden de septiembre de 1945, aprueba el reglamento de la Organización Médica Colegial, donde se desarrollan los estatutos, la formación, la forma de elección, el funcionamiento de la Organización Médica Colegial, de los colegios. Incluso ante la ausencia de sindicatos, el colegio era el que regulaba los aspectos laborales, sobre todo de los médicos rurales. Y ahí aparecen 22 artículos que no los nombra como artículos de deontología, sino como artículos de moral. Hay que tener en cuenta que muchos historiadores dicen que en aquella época imperaba el nacional catolicismo. Y entonces, aunque haya algunos artículos vigentes, totalmente vigentes hoy en día, he traído como muestra de curiosidad algunos que no lo son y se centran sobre todo sobre los aspectos reproductivos. Dice artículo 10, operaciones prohibidas por la moral, las que tienden a esterilizar al hombre o a la mujer, el aborto en cualquier momento de la evolución ovular o fetal y se acoge a la Ley de Protección a la Natalidad del 24 de enero de 1941. La palabra anticoncepción y anticonceptivos estaba prohibida y entonces aquí nombran el maltusianismo, el neomaltusianismo o la limitación consciente de la natalidad, permitiendo solo los métodos naturales. Y dice, esto está condenado por la moral católica, no se debe aconsejar en ningún caso esta práctica, punto. Y la fecundación artificial, condenada por la moral cristiana. Si alguien tiene interés, me ha resultado difícil, pero tengo el boletín oficial completo que desarrolla todos estos aspectos. Bien, la Asociación Médica Mundial, en su 73ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Berlín en el año 2022, también tiene su Código Internacional de Ética Médica, donde están adscritos innumerables países y tiene 40 artículos y los capítulos que ustedes pueden ver ahí es un código muy breve y muy resumido. Y saltamos al siglo XX y al siglo XXI. El primer código de deontología español se publicó en el año 1978, coincidente con la publicación de la Constitución española del año 78. Se ha ido publicando cada 10 o cada 12 años. Bien, este es el que hemos estado utilizando hasta hace bien poquito, la edición del año 2011, que consta de 21 capítulos y 61 artículos. El Código de Deontología del año 22, publicado en el 23, que es el que estamos utilizando actualmente, tiene 26 capítulos, 5 más que el anterior y 93 artículos, aproximadamente 30 más que el artículo anterior, si no, como comentaré poco más adelante, capítulos nuevos solo hay 3, los demás están desdoblados. Y por recordar una vez más que los deberes que impone este código obligan a su conocimiento y a su cumplimiento a todos los médicos en el ejercicio de la profesión, cualquiera que sea su especialidad.
El Código de Deontología Médica confirma el compromiso de la profesión médica con la sociedad, incluyendo los avances de los conocimientos científico-técnicos y el desarrollo de nuevos derechos y responsabilidades de médicos y pacientes. Es decir, quiero que ustedes vean que el Código de Deontología no es un documento con una serie de normas obligatorias y potencialmente punibles, sino que es una guía de práctica médica que incluye aspectos científico-médicos, aspectos legales y aspectos de la bioética aplicada a la medicina. Es decir, es un libro eminentemente práctico y que nos puede servir para ayudar a la excelencia profesional en bien del paciente, de la sociedad y de nosotros mismos. La Organización Médica Colegial de España tiene varias publicaciones, como por ejemplo El Buen Quehacer Médico, que se puede descargar libremente de la página web del Consejo General de Colegios de Médicos, que desarrolla y amplía todos los artículos del Código de Deontología. Por otra parte, la Comisión de Deontología Central, ya que es muy costoso, no económicamente, sino en recursos humanos, el elaborar un nuevo código deontológico cada 11 años, emite periódicamente informes de la Comisión de Deontología que también se puede descargar libremente de la página web y que ponen al día y tratan temas de actualidad como puede ser el aborto, la eutanasia, el dopaje deportivo, la gestación subrogada, el consentimiento informado, la objeción de conciencia, que también les aconsejo que lo puedan descargar de la página web. El Código de Deontología Médica de este año 22 tiene 3 nuevos capítulos. El 10º, que es la seguridad del paciente, el artículo 23, que trata la telemedicina y las tecnologías de la información y de la comunicación, y el artículo 24, que habla sobre la inteligencia artificial y las bases de datos sanitarias. Cuando estuvimos elaborando el borrador y sobre todo el de esta ponencia, me di cuenta que estos capítulos, por su importancia, merecen todos y cada uno de ellos una sesión monográfica de este foro. Y por lo tanto, en las próximas ediciones habrá un capítulo dedicado a todos y cada uno de estos aspectos, con lo cual, al final de mi presentación, haré una presentación casi telegráfica de lo que dicen todos y cada uno de ellos. Bien, antes de entrar en estas diapositivas, recordar un poco quién se encarga de la difusión del Código de Deontología Médica y quién se encarga del cumplimiento de los preceptos del Código. El Colegio de Médicos. Todos los colegios de médicos obligatoriamente tienen que tener una comisión de deontología médica, derecho médico y visado publicitario, que así se llama oficialmente la comisión de deontología. La comisión de deontología está formada por médicos nombrados por la junta directiva siguiendo los criterios de que esté compuesta por médicos que trabajan en diferentes sectores profesionales de la medicina y que además tengan formación reglada de ética y bioética. ¿Qué es lo que no es una comisión de deontología? No es un tribunal médico. No juzga ni dicta sentencias. Tampoco es un tribunal o un organismo que trata sobre asuntos económicos. Y esto lo digo porque hay pacientes que reclaman cuando las cosas no han ido bien a los médicos que los han tratado el reintegro de los gastos y le piden al colegio que obliguen a ese médico a que le reintegre esos gastos que le han ocasionado cuando las cosas no han ido bien. Bien, el colegio no tiene competencia ni en honorarios médicos ni en reintegro de gastos cuando estas cosas no han ido bien. La comisión de deontología es una comisión asesora de la junta directiva. Esto quiere decir que las reclamaciones que llegan al colegio de médicos de los pacientes que reclaman a los médicos o de médicos contra médicos llegan a la comisión de deontología
vía Secretaría General. Esas reclamaciones las conocemos todos los miembros de la Comisión de Deontología. La Comisión de Deontología en su reunión elige a un ponente. Ese ponente es el que va a estudiar a fondo esa reclamación y en una próxima reunión es el que, mediante el código deontológico, mediante la declaración del reclamado, mediante la reclamación que hace el paciente u otro médico cuando va contra otro médico, y todos los documentos que considere necesarios para hacerse una composición del lugar, ese ponente nos hace una propuesta a la Comisión de Deontología. Una propuesta que puede ser el archivo del expediente porque no hay infracción deontológica, o si hay indicios de infracción deontológica, se propone elevar a la Junta Directiva este expediente para que la Junta Directiva abra un expediente sancionador. La Junta Directiva, los informes de la Comisión Deontológica, tanto como del archivo del expediente por no existir infracción, como porque hay indicios de infracción, estos informes de la Comisión de Deontología no son vinculantes. La Junta Directiva puede decidir o no asumir la propuesta de la Comisión de Deontología. Pues bien, la Comisión de Deontología hace la propuesta y la Junta Directiva, si hay indicios de infracción deontológica, designa a un instructor y designa a un secretario que volverán a examinar toda la reclamación, volverán a reclamar toda la documentación que quiera necesario, incluso pueden hablar con el reclamante y el reclamado, y con eso arreglo, pues son los que establecerán el régimen disciplinario sobre ese expediente. Y los estatutos colegiales determinan que hay unas infracciones de carácter leve, os he puesto algunas, como por ejemplo desatender los informes solicitados por el colegio. La Comisión de Deontología en ocasiones al médico que es reclamado le pide informes o se hace un poco el remolón o no lo solicita. Bueno, pues dado un tiempo prudencial, si el médico no envía este informe, pues esto ya de por sí constituye una infracción deontológica. Otra infracción es no comunicar al colegio las vicisitudes profesionales para anotarlas en la ficha colegial. Los títulos, ginecólogo, traumatólogo, médico de familia y el domicilio. Algunos ejemplos de infracciones graves: indicar una competencia o título que no se posee, la infracción del secreto profesional, y como establece el Código de Deontología, los actos y omisiones deliberadas que infringen las normas del Código de Deontología, la expedición de informes o certificados con falta a la verdad o la reiteración de faltas leves durante el siguiente año a la corrección de las mismas. Faltas muy graves: la violación dolosa, es decir, con el efecto deliberado de causar daño al paciente del secreto profesional, la desatención intencionada de los pacientes o la reiteración de faltas graves durante el siguiente año a su corrección. Y estas faltas que conllevan por parte de la Junta Directiva, la Comisión de Deontología, insisto, no tiene competencia disciplinaria. Es la Junta Directiva la que tiene esta competencia disciplinaria y de establecer estas siguientes reglas. Las infracciones leves pueden consistir en una amonestación privada mediante la presencia del reclamado o un apercibimiento de oficio mediante un escrito. Las graves pueden conllevar la suspensión del ejercicio profesional por un tiempo inferior a un año. Suspensión del ejercicio profesional, que no hay que confundir con la suspensión de empleo y sueldo, que eso corresponde al órgano administrativo del que depende el contrato de ese médico. Si bien el Colegio de Médicos comunica al empleador que ese médico ha sido suspendido del ejercicio profesional durante el tiempo que sea, y es la administración la que determina la suspensión de empleo, la suspensión del sueldo o nada. Las infecciones muy graves están castigadas con la suspensión del ejercicio profesional entre un año e inferior a 2 años. Y luego hay la infección más grave de todas, que es
la expulsión del colegio a perpetuidad, que se supone que ese médico ya no puede ejercer nunca más la medicina. También he querido presentaros, como aviso para navegantes, los motivos de reclamación más frecuentes que llegan a la Comisión de Deontología. Y aquí he puesto que es fundamental la cumplimentación correcta de la historia clínica, no solo de todos los aspectos científico-técnicos, sino todos los aspectos relacionados con el acto médico, con la conducta que hemos tenido con los pacientes. Asunto que no está registrado en la historia clínica no existe. Y si no existe, la Comisión de Deontología no puede acotar bien cuál es el problema y caso de que las cosas vayan mal y llegue a juicio, el juez, lo que no está escrito en la historia clínica, no existe y por tanto tiene más facilidad para que ese médico sea apercibido y condenado. Bien, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de las reclamaciones? Todos aquellos que tienen que ver, y esta es la más frecuente, y es bien fácil de solucionar. La falta de empatía de los médicos con los pacientes, bien por su conducta, la actitud, el lenguaje o las formas a la hora de pasar la consulta. O bien, las exploraciones sensibles sin un testigo profesional que podamos recabar en ese momento. También cuando la relación médico-paciente va por malos derroteros, siempre es mejor contar con algún testigo que pueda ayudarnos en afirmar nuestras palabras, porque si no, en caso de reclamación, puede ser palabra del médico contra palabra del paciente, situaciones en las que es difícil salir de ese atolladero. Cuando el médico o el paciente decide suspender la relación asistencial por falta de la relación correcta médico-paciente, hay que facilitar una alternativa, es decir, a este paciente hay que ofrecerle los servicios de otro profesional y desde luego ir acompañado de un informe para el que el profesional pueda hacerse cargo de ese paciente. Otros aspectos relacionados a la no información correcta del proceso asistencial bien al paciente o delegada en familiares o representantes legales. Aquí insisto otra vez en la historia clínica correctamente cumplimentada, bien en papel o bien en formato electrónico. Otro aspecto en el que pueden entrar, ya han entrado reclamaciones, es revelar datos o imágenes del paciente en publicaciones y presentaciones sin consentimiento de los pacientes o representación delegada. Esto no es una falta deontológica, que lo es, sino que es un delito por la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Protección de Datos. También pueden venir reclamaciones por el consentimiento informado no comprendido o incompleto. Por la omisión o denegación al derecho de un informe o certificado. También han venido reclamaciones en este aspecto, que mi médico no quiere hacerme un informe de mi estado de salud. Cuando un médico cesa en el trabajo privado, ¿cuál es el destino de esa historia clínica del paciente? Pues si es medicina privada pura, hay que pasarla al médico que se va a hacer cargo de ese paciente. Si es una institución que es la que se encarga de la custodia de esa historia clínica, es la institución la que se tendrá que hacer cargo de esa historia clínica. Otra reclamación que además es un delito. El hecho de ser médico no nos da derecho a consultar la historia clínica de un paciente con el que no tenemos una relación asistencial directa. Pues bien, también ha habido casos de consultas indebidas de la historia clínica del paciente sin su consentimiento y sin estar relacionado directamente con su asistencia, y esto además de que es una falta deontológica, es un delito. Bien, y ya entro de forma telegráfica a los nuevos capítulos del Código de Deontología Médica del 2022, la seguridad de los pacientes. Aquí, como en todo el Código de Deontología, hay que dar prioridad a la seguridad y el bienestar del paciente. Estamos obligados a buscar, identificar y notificar incidentes y efectos adversos y aprender de ellos. Efectos adversos no solo de los medicamentos
Un incidente puede ser un volante de petición de una radiografía de un paciente a nombre de otro. El famoso traspapeleo. Eso ya vulnera la seguridad del paciente. La notificación a nuestros superiores jerárquicos en el servicio, o bien del equipamiento no adecuado, de la consulta o de los aparatajes médicos, o bien que haya problemas con nuestros compañeros. Situación siempre bien delicada cuando no están en condiciones de ejercer adecuadamente la profesión porque tienen un problema de salud mental o adicción a drogas o a cualquier otra sustancia. Es decir, situación difícil de abordar, difícil de comunicar. No es en este momento donde hay que dar soluciones, pero siempre hay que tratar de médicos de confianza, a ver con el profesional que tiene ese problema, intentarlo solucionarlo. También tenemos en el Colegio de Médicos el programa PAIDE, el programa de ayuda al médico enfermo en Aragón, que también puede solucionar este serio problema para la seguridad del paciente. Debemos actuar según los protocolos o las guías aceptadas por la comunidad científica y en caso de no hacerlo hay que pedirle consentimiento al paciente y que conste en la historia clínica la motivación de por qué no seguimos esta guía o protocolo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un fármaco útil para una determinada enfermedad que sin embargo se ha visto que es muy útil para esa enfermedad pero no figura en la ficha técnica. Bueno, lo podemos utilizar advirtiéndole al paciente que no figura en la ficha técnica y haciéndolo constar en la historia clínica. Otro aspecto muy importante es la prescripción. Hay profesionales que se creen que la receta es un acto burocrático, es un acto médico muy importante y posiblemente el más importante después de todo el proceso de la historia clínica, de la exploración, del diagnóstico. La prescripción tiene que ser clara y entendible por el paciente y otros sanitarios, por ejemplo, por los farmacéuticos. Otro aspecto por los que nos han entrado reclamaciones en el Colegio de Médicos. Pacientes que trabajan para pacientes que son de una institución sanitaria que les obliga a custodiar y a llevar su talonario de recetas al médico para que les extienda la receta y el fármaco correspondiente. Pues bien, serán casos de médicos que por la confianza que tienen en sus pacientes, porque son tratamientos crónicos que no se suelen modificar, porque son pacientes muy ancianos y les da pena que vengan a la consulta simplemente al hecho de rellenar una receta, o porque no pueden desplazarse del domicilio. Hay alternativas. Hay alternativas como la historia clínica electrónica, o bien una persona delegada por ese paciente. Lo que no se puede hacer, y se está haciendo, es darle a ese paciente el talonario de recetas sellado y firmado con la prescripción en blanco para que el paciente la haga por sí mismo. Esto no es legal y es una infracción deontológica y puede originar un problema serio en la seguridad del paciente. En cuanto a los médicos directivos, tienen que implementar estructuras organizativas para el registro y análisis de los incidentes y efectos adversos y aprender de ellos y establecer planes de mejora y promover en general entre la profesión médica la cultura de la seguridad clínica, no solo de hacer una buena historia clínica, un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. En cuanto a la salud comunitaria, esto puede levantar ampollas. El médico debería estar vacunado, no dice debe, dice una sugerencia, debería estar vacunado salvo razón en contra. Utilizar medidas preventivas en enfermedades transmisibles, que lo solemos hacer, pero puede haber algún fallo en este aspecto. Colaborar con las autoridades sanitarias cuando hay problemas de salud pública, diligencia en notificar enfermedades infecciosas de declaración obligatoria, también ha habido algún problemilla en este aspecto, y notificar la sospecha, no cuando la reacción adversa se ha llevado a cabo efecto, la sospecha de reacciones adversas a medicamentos al servicio de farmacovigilancia.
los servicios de farmacovigilancia siempre nos dicen que la tasa de reacciones adversas no es muy elevada. Tenemos que mejorar en este aspecto. Bien, y entramos en la telemedicina, tecnologías de la información y de la comunicación. El médico que ejerce la telemedicina tiene que identificar a quienes intervienen, nombre con médicos y apellidos, cargo y el paciente. Asegurar la confidencialidad en la que se está realizando esa telemedicina. Era frecuente en los centros de salud, cuando ahora ya no existe, había interfonos para llamar al paciente y que entrara el siguiente desde la sala de espera. Había médicos que se les olvidaba desconectar el interfono e radiaban toda la consulta, desde la queja del paciente hasta las preguntas que le hacía el médico, y entonces había el propio paciente o uno que estaba esperando en la consulta, llamaba a la puerta y le indicaba así al médico que tenía que desconectar el interfono. Esto afortunadamente ya ha desaparecido, el radiar la consulta a la sala de espera. Las vías de comunicación deben ser de máxima seguridad. WhatsApp y Telegram, de momento, no son vías de comunicación de máxima seguridad. Y hay que registrar el medio que se ha utilizado en la telemedicina, el tratamiento médico y las recomendaciones dadas en la historia clínica de papel o en la electrónica. En la telemedicina y en la telecomunicación rigen todos los principios del Código de Deontología. Y el médico que practica la telemedicina es el responsable, el único responsable de los daños directos o indirectos que pueda sufrir el paciente. Y naturalmente hay que actuar en la base científica veraz y prudente. Y debe cuidar, al igual que en una consulta presencial, la actitud, la imagen y el lenguaje que utilice. En cuanto a las redes sociales, tiene que estar ajustada la Comisión de Deontología y los preceptos en ella, las publicaciones, la difusión del conocimiento, la información, la publicidad y el marketing. No crear falsas expectativas, alarma social ni confusión entre los pacientes. Y mencionar explícitamente el patrocinio de lo que se está diciendo en la red social y el conflicto de interés. Y por supuesto, y no cabe decirlo, que en las redes sociales deontológicamente es punible el que haya médicos que desprestigien a otros médicos. En cuanto a la inteligencia artificial, ya veremos, tiene múltiples usos en la medicina, es una situación que va a más y entonces aquí hay que proteger la confidencialidad, el control y quién tiene los datos de ese paciente. Hay que desarrollar modelos de consentimiento y gestión de los datos y que la investigación tenga un control ético y finalista y que sea transparente, reversible y que los datos de la inteligencia artificial puedan ser trazables para llegado un momento pedir eso, la reversibilidad de los datos. Es decir, que hay que garantizar la seguridad del paciente. La inteligencia artificial debe servir para ayudar a la toma de decisiones, pero no sustituyen la obligación del médico en utilizar los métodos para una buena práctica asistencial. Y aquí se incluye la medicina presencial, o bien en consulta o bien a domicilio. Y por supuesto, nunca colaborar en la manipulación de los datos y resultados para otros fines que no sea el bien del paciente. Casi estoy terminando. Unos ejemplos de la inteligencia artificial de este mismo año. La seguridad de los datos. El Hospital Clínic de Barcelona sufre un ciberataque en este año 2023 y obliga a anular 3.000 visitas. En Nova Más tenemos el Cinematón, el Fotomatón. Esto es el Fotomedicón, un invento norteamericano que tiene recaudados ya 650 millones de dólares y que en su intención es ponerlo en las grandes superficies. Una cabina de inteligencia artificial en el que el paciente, por una módica suscripción mensual y una aplicación en el móvil, se introduce en esta cabina, un médico virtual en pantalla
le hace una serie de preguntas sobre su problema de salud. Mediante la identificación facial y del paciente ve el lenguaje verbal y no verbal. Con arreglo de todos esos datos emite un diagnóstico de sospecha. Mediante una serie de sistemas robóticos puede practicar un análisis de sangre o de orina o un electrocardiograma o una espirometría. Y con arreglo a esos datos emite un diagnóstico definitivo y una receta. Esto es lo que están preparando los americanos. Esto obviamente los ingenieros que lo están diseñando están muy orgullosos porque dicen que se acabó el médico de familia y se acabó la espera. Que esto directamente va a solucionar muchos problemas del paciente. Como ustedes ven, pues esto no parece en absoluto deontológicamente aceptable. Y ya con esto termino. Invito a nuestro compatriota Baltasar Gracián, jesuita español, nacido en Belmonte de Gracián, Tarazona, Zaragoza, con estas 3 frases que pueden ser las conclusiones del Código de Ontología sacadas de su obra El oráculo manual y los aforismos del arte de la prudencia. Sin valor es estéril la sabiduría. Por mucho conocimiento científico que tengamos, si no tenemos valores y no aplicamos la bioética a nuestra actividad, todo lo que sepamos es estéril. Hay que pisar firme siempre en el medio y no vaya por extremos que son peligrosos todos. Los preceptos del código deontológico son los que son, pero hay que ponerlos en su contexto y siempre puede haber cierto margen de flexibilidad. Por eso, como siempre, la virtud está en medio. Y ya para terminar, la verdadera, y esto ya va también en dirección del código de deontología, la verdadera libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, doctor Enrique de la Figuera. Ha sido una exposición muy amena, que ya es decir, siendo el tema un poco arduo y duro. La verdad que está muy bien centrado con la evolución histórica y los datos principales que están surgiendo ahora con la inteligencia artificial y demás, ¿no? Ha habido algún comentario a lo largo de la conferencia. El primero de ellos, que parece realmente muy interesante, pregunta que cómo está la situación actual de la enseñanza de la ética médica en las facultades, si debería ser obligatoria y si debería estar en la fase preclínica o en la clínica. Difícil pregunta, que quizá el más adecuado para contestar a esta pregunta sería el profesor Altisent de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Siempre ha sido la ética y la deontología la niña pobre de la enseñanza médica. En los hospitales se enseña cada vez menos a practicar la medicina científico-técnica y centrada en el hospital. Es decir, la ética y la bioética debía impregnar todas las asignaturas de la Facultad de Medicina, porque hacer una asignatura estrictamente de ética y de bioética, además de que hay problemas de encajarla, como nos dijo el decano el otro día, en el programa de la Facultad de Medicina, y los créditos que le doy a uno se los tengo que quitar a otro, parece que es bastante difícil hacerlo encajar. Pero yo creo que los aspectos éticos y bioéticos tenían que ser transversales a todas las especialidades que se enseñan en la Facultad de Medicina, desde primero de Medicina hasta el último curso. Otra cosa es que hay además una cátedra de profesionalismo y ética clínica que vendría además a reforzar toda esta enseñanza que se ha hecho a lo largo
los estudios de grado. Muy bien. Seguro que el profesor Cía también tiene una opinión al respecto. Sí, el otro día discutimos este tema hace una semana en una sesión. Yo creo que esto que dice el doctor La Figuera es muy acertado. Ha empleado la palabra impregnar. Efectivamente, sin las directrices éticas no hay acto médico verdadero, ni siquiera ejercicio científico real. Ahora, otra cosa es luego la práctica, decir, bueno, ¿dónde ponemos las materias? Que es lo que probablemente a nuestro colega le inquieta. Pues ahí hay muchas opiniones. La transversalidad creo que tiene que ser un criterio y a lo mejor próxima a los cursos donde se impartan las asignaturas clínicas. Por concretar un poco más, yo soy un poco partidario de decir, bueno, pues podría haber dos grupos de enseñanza, uno para disciplinas no quirúrgicas y otro para disciplinas quirúrgicas, porque hay tantos aspectos diferenciales en el ejercicio de uno y otro que a lo mejor merece pues entrar en detalles de cada asignatura. Lo digo por no meter una ética en cada una de las disciplinas, oftalmología, otorrino, que sería muy bueno, pero acabaría siendo imposible a lo mejor. El doctor Diego Gracia sí que lanzó también la opinión aquí de decir eso podría ir en la patología general. Al empezar, el año antes de empezar las médicas clínicas y quirúrgicas, pues ya como parte del ejercicio profesional, lo mismo que se habla de directrices para tratar la inflamación, para tratar la deshidratación, para tratar pues directrices generales de bioética que vienen ya en los años siguientes. Muchas gracias. También habría algún comentario, si podéis realizar, sobre la relación del código deontológico con la normativa legal. La ley es los mínimos, dijéramos, obligatorios. ¿El código deontológico dice algo más? ¿O cuál es la relación que podemos establecer entre una y otra? Bueno, como ha comentado al principio, la comisión se llama Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado de la Publicidad. El Código de Deontología recoge aspectos científico-técnicos, aspectos del derecho, aspectos legales, o sea que la deontología está íntimamente ligada con las leyes y el derecho, y aspectos de bioética. Si la pregunta va dirigida sobre si un médico cumple la ley, puede ser o no una infracción deontológica. Pues la ley siempre es la ley y es superior a cualquier precepto deontológico. Hay leyes como la ley del aborto, la ley de la eutanasia, que tienen en consideración la objeción de conciencia. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de la eutanasia, un articulado del Código de Deontología donde está abiertamente en contra de la eutanasia, se da la siguiente circunstancia. Hay aprobada una ley de la eutanasia, donde se considera la ley de la objeción de conciencia. Un médico que está a favor de practicar el acto eutanásico según los supuestos y las condiciones y los plazos de la ley de la eutanasia, está cumpliendo la ley y, por lo tanto, el Código Deontológico dice que no puede ser sancionado por ese motivo, puesto que está cumpliendo la ley. Entonces estamos en una pequeña contradicción y yo siento y respeto a los que redactaron ese artículo y lo publicaron, porque creo que no lo explicaron suficientemente bien. En este aspecto, médico que está a favor del acto eutanásico, que cumple la ley, sin embargo el código deontológico dice que no lo puede sancionar. Entonces estamos ante el hecho parecido a un indulto. Es decir, yo cumplo la ley, cometo una infracción deontológica, pero no me sancionan por ello. Pero sobre mi conciencia va a pesar toda la vida que he cometido una infracción deontológica, aunque no he sido sancionado por ello. Entonces yo creo que ese artículo habría que interpretarlo o redactarlo mejor. Es decir, yo creo que el médico que practica la eutanasia fuera de los supuestos de la ley, eso no es
solo una infracción deontológica, es que está cometiendo un delito, porque la eutanasia fuera de los supuestos de la ley es un delito. Y por lo tanto tiene la doble sanción, la que le impone la ley y la que le impone el Código de Deontología. Entonces esos son, el Código de Deontología y la ley están íntimamente relacionados. A veces parece que hay choque entre unos preceptos y otros. Muy bien. Hay un comentario al respecto de la enseñanza de la bioética que nos ha hecho una colega, creo, que dice que la ética médica es una materia del grado de medicina que se da conjuntamente con la legislación sanitaria y medicina legal. No sé si es aquí en Zaragoza o en las facultades en general. Bueno, medicina legal sí que ha habido siempre, aunque Sí. supongo que estará integrada. Sí, y aquí se da efectivamente junto a la enseñanza de la medicina legal. No es general de todas las facultades. Esto ya cada una la encaja como puede. Cada vez hay más sensibilidad al tema de incluir las enseñanzas de ética médica en los programas de licenciatura, pero en unas facultades de una forma y en otras de otra. Aquí está, pues yo creo que acertadamente incluido legalidad, más ética, pero faltaría quizá el paso siguiente, este que decimos de la transversalidad, de llegar a un momento en que estuviera próxima a las enseñanzas de las patologías médicas, quirúrgicas. Yo lo comparo un poco a otras enseñanzas. A mí me ha tocado explicar enfermedades del metabolismo en último curso. El metabolismo en fisiología se ha estudiado en primero en bioquímica. Ya cuando llegan los alumnos al curso último están olvidadísimos, como además estudiar bioquímica a lo mejor a algunos les resultó muy árido, venían con la vocación y la afición de ver enseguida al enfermo y se encuentran en la pizarra llena de fórmulas, una enseñanza muy necesaria, pero que quedó ahí relegada. Pues también ahí debería o bien trasladar esas enseñanzas de fisiología del metabolismo a esos cursos últimos, o bien pues poner una parte del programa que sea la fisiología del metabolismo lipídico, glucídico, etcétera, antes de que nos metamos en las dislipemias, diabetes y demás. Porque eso cada profesor lo resuelve a su manera. En general, todos hemos empleado en clase un tiempo para recordar lo que es fisiología del metabolismo. Pues lo mismo pasaría con la ética, que tendría luego el profesor de médica, el de quirúrgica, el de oftalmología, recordar principios éticos de alguna manera. Es decir, que la transversalidad se impone. Otra cosa es en la práctica dónde y cómo la colocamos. Por lo pronto yo diría que próxima a las materias, incluso con un poco de diferenciación entre las que son médicas puramente y las quirúrgicas, aunque esta división pues es un poco también convencional y artificiosa, pero bueno, va a incidir en problemas ya concretos. Aquí, si me permite el doctor Ara como moderador, hay una afirmación en el chat que dice: fundamental la sesión de hoy para defendernos ante el juez. Iba a ir ahora por ahí. El Código de Deontología no está publicado para defenderse ante el juez. El Código de Deontología, repito, contiene aspectos médico-científicos que cada vez novedosos se van incorporando al Código de Deontología, a aspectos legales y aspectos de bioética. Es decir, es un documento que no se puede leer de una sentada, que hay que leer tranquilamente capítulo a capítulo, que invita a la reflexión y que incluso mientras se va leyendo uno puede hacer anotaciones para mejorar la redacción o hacer las alegaciones ante el próximo Código de Deontología que se publique, y sobre todo es un documento para el buen hacer diario del médico. Es un documento para intentar alcanzar la excelencia profesional aplicando nuestros conocimientos científico-técnicos, respetando los valores del médico, del paciente al incluir la bioética dentro del propio Código de Deontología y aspectos legales. Afortunadamente, las reclamaciones
de los pacientes que llegan a la comisión de deontología, pocas saltan a los juzgados. Pero uno de los motivos para evitar esas reclamaciones, que sobre todo van en contra de la buena relación médico-paciente, es consultar el código de deontología. No hay que sabérselo de memoria, pero ante la sospecha de que las cosas no pueden ir bien, hay que consultarlo, a ver qué me dice en este capítulo. Entonces, parece un tocho, pero es entretenido. Sí. No, yo creo que es fundamental lo que dices, de que el código, igual que la ética, es para aprender a hacer las cosas bien, correctamente, no para ver cómo puedes luego evitar un castigo. Exacto, si haces no sé qué, sino es para exactamente, actuar para correctamente. hacer las cosas bien. Y como he comentado al principio, no hay que limitarse a lo que dice el código de deontología, sino como entre código y código pasan 11 o 12 años, pues como he dicho al principio, hay que consultar la página web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. En la pestaña de Comisión de Deontología, ahí tienen un montón de informes de la Comisión de Deontología Central que nos ponen en día a día de los asuntos más candentes que todavía no figuran en el código de deontología. Yo creo que esto que decís es muy acertado y hay que insistir en ello. No es solo la intención sancionadora, la del código, que va. El código tiene mucho más. Tiene una vertiente didáctica, tiene una vertiente preventiva en la que ya te advierte de posibles desviaciones, cómo se pueden evitar, etcétera. Incluso un escalón de correcciones antes de llegar a la sanción. Y sobre todo, que es que cuando se va leyendo el código, como dice la doctora Figuera, despacito, poco a poco, pues te vas dando cuenta de que es que te está encaminando a la excelencia profesional, que es que el código no es simplemente una serie de artículos de derecho penal que te van a castigar por esto o por lo otro. Te están induciendo a cómo ejercer bien la medicina y a cómo ejercerla mejor, el acto clínico. Por eso los temas del código han ido resultando, yo creo que en general más a menos de lo que esperaba el personal, vamos a decir así, los compañeros a lo largo de estos años, porque es que han surgido muchos temas y muchas sugerencias. Bien, yo un último comentario, si queréis, que ponen, que además es interesante para todos, creo. ¿Dónde y cómo se puede acceder al Código de Deontología Médica del año 2022? Múltiples sitios. En la página web del Colegio de Médicos de Zaragoza. En la página web del Consejo General de Colegios de Médicos de Zaragoza. En Internet. En Internet lo tienes para descargar en PDF. Se puede conseguir en la red, en todos los sitios. En las páginas web del colegio, de cada colegio provincial. En el Colegio de Zaragoza. En la Organización Médica Colegial de España. En la web, simplemente en la web, ahí lo tienes. Muy bien, perfecto. Pues por mi parte ya os agradezco a los dos. Una brevísima intervención, que quiero agradecer también al doctor José Ramón Ara, que colabore en estas cuestiones del foro, porque es una persona que yo lo he conocido en su periodo de formación y ha sido tan relevante en la profesión nuestra que el incorporarlo ahora con nosotros a colaborar, pues me parece que es un privilegio. Así que bienvenido y gracias por tu atención de participar con nosotros. Gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, la sesión tercera será el miércoles 20 de diciembre a la misma hora, a las 20 horas, y tratará un asunto sumamente importante, que es la historia clínica, información y documentación médica. Los ponentes que irán a cargo de esta sesión será el abogado del colegio, el asesor jurídico, el señor Carlos Lapeña Aragüés, y el coordinador de calidad del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, el doctor Julián Mozorta Duarte. Y actuará como moderador el doctor Aliaga Guillén, secretario de la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado de Publicidad del Colegio de Médicos de Zaragoza. Muy bien dicho. Bien, pues muy buenas tardes. Como siempre, si tienen alguna pregunta, se puede hacer a través del correo electrónico
de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza y estamos a su disposición. He leído también algún comentario que dice que cuesta mucho leerse el código de deontología. No, leérselo de una tacada. No hay que leérselo de una tacada. Hay capítulos tranquilamente, son didácticos y sobre todo consultarlo a la hora de tener un problemilla o vislumbrar que hay un problemilla, hay que consultarlo a ver lo que dice. Y sobre todo, pues eso, la mayor parte de las reclamaciones vienen derivadas de la consulta incompleta o no consultar lo que nos dice el código deontológico sobre esta situación que se nos ha planteado en la consulta. Muy bien. Las sesiones del foro de ontología se publican en la página web del colegio pasados unos días al término de esta presencial. Todas las sesiones del foro de ontología, no solo de este año, sino las anteriores, están publicadas en formato video en la página web del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Muy bien. Unos aplausos. Muy bien, Enrique. Nos hemos ajustado a la